Leti, gracias. Vamos a asuntos vinculados con el terreno fiscal con Sergio Sánchez. Por cierto, Sergio Sánchez estará con nosotros a las 7 de la mañana para explicarnos este asunto del impuesto global a las empresas multinacionales digitales, pero por lo pronto este es su enfoque en otro tema. En este espacio se ha hablado mucho de la discrepancia fiscal y de las erogaciones que de forma adicional al ingreso acumulable efectúan no solo los contribuyentes, sino cualquier persona sin importar que tenga o no un régimen fiscal. Que quede claro que con tan solo ser cliente de una institución financiera está sujeto a las disposiciones que existen en la legislación fiscal vigente y aplicable. Con esto es importante que se tome en cuenta que las personas pasan a formar parte de la figura contributiva, por lo que en caso de que se encuentre obligado a aportar documentación idónea para demostrar los traspasos entre sus cuentas bancarias e impugne la determinación presuntiva de la autoridad fiscalizadora argumentando que los depósitos en sus cuentas bancarias constituyen un traspaso entre sus cuentas, entonces deberá aportar la siguiente documentación: el registro de cada operación, la correspondencia de cantidades entre sus cuentas, que no se incrementó su patrimonio. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia, esto lo debe hacer el contribuyente para demostrar que dichos depósitos y registros contables provienen de un concepto distinto al determinado por la autoridad fiscal. Bien, vamos antes de ir con Vika Garrido. Hay saludos, Miriam. Muchas gracias, gracias. Saludamos a Sergio Sánchez. Sergio Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio. No te escuchamos. Buenos días, Lalo, ¿qué tal? Buenos días a todo el público. Muy bien. Oye, ¿a ti te sorprendió el hecho de que le quisieran atorar ahí un impuesto especial a las empresas multinacionales digitales? No, Lalo, no es una sorpresa, realmente es algo que seguramente ya se estaba esperando en todo el mundo, puesto que antes de que surgiera esta idea, sabemos que en Estados Unidos el anterior presidente, Donald Trump, estaba en contra precisamente de elevar los impuestos y él optó por bajarlos, de tal forma que de alguna manera ya estaban recibiendo un beneficio directamente ese tipo de empresas. Sí. Él argumentaba que esto incentivaba a la inversión, desde luego, pero ahora, ya con la nueva administración en Estados Unidos, esto cambió y desde luego va a beneficiar no solamente a Estados Unidos en cuanto a la recaudación, sino a otros países que se han visto afectados a causa de la pandemia. Esto es un efecto realmente que viene sucediendo por las circunstancias de endeudamiento de los países. Pero permíteme una pausa, ya para entrar en materia. Después de esta pausa, te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de ponerte tan pipiris, tan fifí ahí esta mañana de lunes, ahí hasta te las mancuernillas, no me digas que a las 7 de la mañana se necesitan más. Hoy vas a posar para un pastel de bodas. Seguramente lo que se ofrezca hay que estar preparados. Eso es todo, esa es la actitud. Gracias. Regresamos con Sergio Sánchez después de una pausa. Son las 6. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, entonces, ¿desde cuándo se viene cocinando? ¿Desde dónde crees que se viene cocinando este impuesto global a las empresas multinacionales de índole digital? ¿Cuál es el camino que lleva? Ahorita van en, la propuesta es de 17, ¿no? Si no mal recuerdo, 15 o 17, 15%, pero puede crecer. Sí, en un principio se mencionaba por la presidenta del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que podría ser del 21%, pero finalmente, después de los acuerdos alcanzados la semana pasada, se logró llegar al 15%. Y esto realmente resulta muy benéfico precisamente por lo que se argumenta y platicábamos en un principio, en el segmento anterior, respecto a las tasas impositivas que prevalecen en otros países denominados paraísos fiscales.
Estos paraísos fiscales, desde luego, acogen a estas empresas que llevan a cabo diversos actos, ya sea de comercio o de servicios. Entre ellas, no sé si se valga ahorita Sí, mencionar hay algunos que nombres. mencionarlas, claro. Claro, estamos hablando de Amazon, Apple, Microsoft, y bueno, un sinnúmero, Facebook, ¿sí? Un sinnúmero de empresas que finalmente prestan servicios por plataformas digitales, pero además hay un lineamiento que señala que las que facturen arriba de 890 millones de dólares se verán obligadas a llevar a cabo este procedimiento de tasa al 15%. 890 millones de dólares anuales. Exactamente, que rebasen este importe de 890 millones de dólares anuales. Y eso, ¿y cómo dividen el impuesto para que no produzca el efecto de la doble tributación? Correcto, correcto. Esa es la parte que seguramente entrará ahora en discusión, puesto que el impuesto se prevé entre en vigor en 2023, en el mes de octubre, pero la parte técnica, todo esto se empezará a analizar a partir de este mes de octubre se empezará a analizar la parte técnica y ya en 2023 entrará en vigor como tal la disposición, ¿sí? Entonces, en la parte técnica estaremos analizando precisamente, o estarán analizando el grupo del G7 y G20 respecto a cómo es que se debe llevar a cabo. Hoy te puedo poner un ejemplo muy sencillo, Lalo. En Francia, por ejemplo, pagarían 320 millones de euros, por ejemplo, si estuviera alguna de estas empresas posicionadas en estos paraísos fiscales, que pudieran ser Irlanda, alguno de los Países Bajos, las Islas Británicas, etcétera, ¿no? Entonces, hoy pagaría, por ejemplo, en Francia una de estas empresas, perdón, en Irlanda, unas de estas empresas 125 millones de euros. Es decir, obtendría un beneficio de 200 millones de euros por tan solo tributar en un país de baja imposición fiscal. Por lo que también, si esto lo vemos en su conjunto, cada país recaudaría menos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahora vamos a citar un tanto como lo que sucede en México. En México tenemos una tasa impositiva del 30% para las empresas. Si una de estas empresas tecnológicas está ubicada en los países que acabo de mencionar de baja imposición fiscal, se tasaría seguramente al 12.5%, al 10%, etc. Hay un beneficio del 20% en números globales, por ejemplo, sí, o del 15%, si tú quieres más o menos ponderar la situación. Lo que se está entendiendo y se prevé que el 15% restante precisamente se grave en el país o en cada uno de los países en donde está prestando el servicio, ¿sí? De tal forma que se completaría la tasa impositiva tope que hay en cada país, ¿sí? O sea, en todos los países tendría que contribuir. Así es, exactamente. O sea, por ejemplo, Facebook o YouTube, o WhatsApp, está en todos lados. Claro, entonces, claro. Bueno, estoy haciéndole de abogado del diablo, pero va a decir la empresa, ay, no inventes, debo estar tributando pues, en todo el mundo, tengo que tributar en todo el mundo. Esa es la esencia de este impuesto precisamente. Por ejemplo, la semana pasada también el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, comentaba que se van a obtener o se pretenden obtener 30,000 millones de pesos por concepto de esta recaudación. Así que resulta benéfico y como comentaba al principio de la entrevista, muchos países que hoy están endeudados por el tema de la pandemia, pues se van a ver un tanto como beneficiados para poder sufragar algunos gastos. Y eso también en algunas cápsulas lo mencionaba Lalo, puesto que siempre se trata de obtener la recaudación de los mismos en los países como México, y hay que buscar alternativas de recaudación diferentes. Y esta es una alternativa de recaudación muy diferente respecto a las que ya existen en el país. Es un impuesto global. O sea, vamos a ir a una pausa. Después retomaremos parte de lo que informativamente surgió el pasado fin de semana. Regresaremos contigo, pero déjame preguntarte una cosa. Esto
ya se llegó a una definición en el G20, ¿no? En el grupo de los 20. Así es. Ahora viene la operativa de cómo va a ejercerse. Correcto. De tal manera que este asunto aplicará para el 2022. 23. Para el 2023. Así es. O sea, tiene un año para que se opere. La mecánica de operación. Exactamente. Sí, aunque estudiarán la parte técnica a partir del mes de octubre. Ahorita ya se definió, ya se ganó en votación por mayoría de los más de 130 países que conforman la OCDE y finalmente, bueno, entrarán a estudiar esta parte técnica. Es que no le tocó a Gurría, ¿verdad? O echó a dar la pelota a Gurría. Así es, exactamente. Él inició con esta iniciativa. Gurría como responsable de la OCDE, o sea, él echó a rodar ese balón. Correcto, es correcto. Perfecto. Déjame ir a una pausa, son las 7:05. Ese asunto tiene una especial complicación, porque no solamente es asuntos fiscales, sino además globales. Vamos a una pausa, después tendremos a Miriam recordará algunos elementos que surgieron el pasado fin de semana y continuamos charlando con Sergio, que tiene esa virtud que no es común entre los fiscalistas de explicar las cosas con manzanitas, para que nosotros lo entendamos, sobre todo iniciando la semana y a estas horas. Hablar de asuntos fiscales, híjole, es como una maroma de triple salto mortal, pero bueno, contamos con Sergio Sánchez, hacemos una pausa y regresamos con mucho gusto con este tema. Gracias. Bueno, este asunto se dio a conocer públicamente ya de manera oficial el pasado fin de semana, Miriam. Así es, Lalo, y como ya bien nos señalaba Sergio Sánchez, los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 aprobaron precisamente el sábado pasado en Venecia un acuerdo histórico para la imposición de un impuesto a las multinacionales con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que debería entrar en vigor el próximo 2023. Se trata de un acuerdo para una arquitectura tributaria internacional más estable y más justa, que establece un impuesto global de al menos 15% sobre las ganancias de las multinacionales. Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, relacionó positivamente e instó al mundo a realizar rápidamente el acuerdo que deberá transformar la arquitectura tributaria mundial. Y es que varios miembros del Grupo de los 20, como Francia, Estados Unidos y Alemania, hicieron campaña por una tasa superior al 15%, pero se descartan cambios hasta la próxima reunión de los 19 países más ricos del mundo y la Unión Europea, que se llevará a cabo en el mes de octubre. Varios miembros de este grupo de trabajo de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que alcanzaron un acuerdo de principios del 1 de julio, como Irlanda o Hungría, siguen aún sin dar señales. Por otra parte, Irlanda aplica una tasa del 12.5% desde el 2003, muy baja en comparación con otros países europeos que le han permitido albergar las sedes europeas de varios gigantes tecnológicos como son Apple o Google. Y durante la jornada, las islas de San Vicente y Granadinas, en cambio, firmaron el acuerdo según la página de la OCDE, por lo que se llegaría a 132 países a favor. En la declaración, los ministros lanzaron un llamamiento a los llamados países recalcitrantes para que se obtenga la aprobación de todos los 139 miembros del grupo de trabajo de la OCDE, que agrupa a países avanzados y también emergentes. 139 y 132 autorizan, y hay, debo entender, 132, 7 más que están reacios a elevar las tasas. Sí, así es. Ese es el número. Son 132 es una países a favor. Muy amplia mayoría, ¿no, Sergio? Sí, Lalo, exactamente. Es una muy amplia mayoría y, como sabemos, los países que integran las OCDE pues son países, algunos emergentes, desde luego de América Latina, y pues son zonas bastante dañadas y repercutidas por este tema de la pandemia. Y otro apunte, yo creo que muy importante para considerar en este tema, es el asunto que se trató respecto a los derechos especiales de giro. Que esto sí, el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Alberga pues más de 650 mil millones de dólares que están en poder de la Reserva Nacional para que se
se puedan ejercer por algunos países que están precisamente en problemas financieros. Sí, pues bueno, empezando por los países desarrollados, ¿no? Claro, exactamente. Que tienen deudotas. Ahora, este asunto, ¿cómo perdóname mi ignorancia, mi profunda ignorancia, pero eso cómo, si Facebook está, por mencionar una, o Amazon, o YouTube, o la que se le pegue a usted la gana, está en todo el mundo, va sobre su utilidad, establecería un 15-21, después lo distribuye en función de las suscripciones que tenga en cada uno de los países, o cómo. Fíjate que ese va a ser algo que va a impactar precisamente al consumidor final. Se prevé que esta cosa suceda una vez que se lleve a cabo la implantación de este nuevo impuesto y que desde luego las empresas trasladen este costo, vamos a llamarle así, a todos los usuarios finales. Esto va a ser algo que pues desde luego debemos esperar, porque también se prevé por otro grupo de financieros que se detengan las inversiones que muchas veces estas empresas llevan alrededor de los países o en los mismos países, valga la expresión. Finalmente, como sabemos, por ejemplo, en el caso de Irlanda que acaba de citar Miriam, pues tenemos un impuesto del 12.5%. Entonces, alrededor de que se establece Facebook, Amazon o cualquier otra empresa en este país de baja imposición, se establecen también otro tipo de empresas que auxilian a la economía del país. Recibe un beneficio indirecto este país que tiene una tasa impositiva baja. Y entonces, bueno, a mí me gustaría volver a repetir nuevamente el ejemplo que mencionaba respecto a la empresa que gana 1.000 millones de euros y tiene una sede en Francia, como estaba mencionando, y hoy en Francia los impuestos son del 32%. Entonces, imaginemos que esta misma empresa tiene su sede, como hemos mencionado, en Irlanda, donde hay una tasa impositiva del 12.5%, de tal forma que Irlanda se considera dentro de estos países de baja imposición paraísos fiscales, como también se han dejado llamar, y por consecuencia, Francia, de 320 millones de euros, pagaría en Irlanda 125 millones de euros, ¿verdad? En lugar de pagar el 32% que correspondería a Francia. De tal forma que obtendría un beneficio directo de un poco más de 200, más bien de 200 millones de euros por solo tributar en un país de baja imposición. ¿Sí? Así estaría funcionando. Y desde luego el impuesto se tendría que pagar donde estén sus negocios, no solamente donde estén sus negocios, sino donde también esté ubicada la sede. Lo que pasa es que la sede muchas veces buscan la sede precisamente en países donde hay una mayor flexibilidad fiscal, ¿no? Exacto. Es lo que se establece para, ¿no? Sí. Así como lo hacemos en México, ¿no? Y como lo hacen en todo el mundo, es una práctica común. Bueno, ¿no? Sabemos que en México existieron paraísos fiscales o de baja tributación como Panamá. Bueno, no en México, muchos mexicanos llevaron a cabo establecimiento de empresas como en Panamá, y ahí también hay muy baja imposición fiscal. Pero fíjate un detalle importante que también debemos conocer. En Estados Unidos, un estado, en Texas, Delaware, lleva a cabo ciertas prácticas también que benefician a las empresas y desde luego guardan como el secreto o la secrecía de las operaciones que llevan a cabo estas empresas en este territorio. Hay también operaciones de fideicomisos y otro tipo de situaciones que se manejan en este estado. Así que, pues en América Latina seguimos teniendo este tipo de paraísos fiscales. Sabemos Bahamas, uno de ellos, que también tiene esta característica, Nassau, por ejemplo, ¿sí? Así que hay muchos países, hay una lista grande de países que son considerados de baja imposición fiscal. Estos, pues desde luego, se van a ver un tanto como afectados por esta disposición, pero también lo vemos un tanto como equitativo, Lalo. Si nos refiriéramos a términos constitucionales en el país, pues deberían pagar impuestos como los que se pagan por las empresas que prestan el servicio en territorio nacional, ¿sí? Al 30%.
De tal forma que si no pagan impuestos a esta tasa empresas que prestan servicios en el país, hay una falta de equidad. No, bueno, fíjate qué bueno que lo señalas, porque ese asunto ya merecería en otra ocasión tu atención, nuestra atención, gracias a tu conocimiento, porque una tasa así mueve todas las tasas fiscales en el mundo. O sea, si tú estás tasando a Facebook con un 17, vamos a suponer que le aceptan un par de puntos más, 17%, ¿con qué cara le tasas a una empresa mexicana el 30%? Si le estás dando a la multinacional un 17%, pues ¿cómo le vas a dar un trato diferenciado a tus empresas, nada más porque no son globales? O sea, este asunto mueve todas las políticas fiscales de todo el mundo, ¿no? Exacto, y como sabemos también, hace algunas semanas la Secretaría de Hacienda dio a conocer la tasa de referencia para las empresas multinacionales o grandes, los contribuyentes mayores, para que consideren como mínimo una tasa del 4%. Y esto lo explicaba muy bien también en una entrevista que tuviste con Jaime Flores, respecto a qué es lo que hay que considerar para poder tomar en cuenta esta tasa, que diferencia también de lo que puede suceder con las empresas PYME, que sí, claro, no son precisamente todas las que dan este servicio en México las que se puedan considerar como las grandes contribuyentes, y podrían verse afectadas por esta disposición. Entonces la Secretaría de Hacienda tendría que reconsiderar este dato también de la tasa de referencia para este tipo de empresas. Mira, seguiremos charlando con este asunto porque esto tiene muchas complicaciones y necesitamos siempre de tu conocimiento y de tu explicación sencilla para que vayamos entendiendo este asunto, que trataremos en breve, en este mismo mes, antes de que termines, estaremos nuevamente molestándote para que estés aquí con nosotros. No es ninguna molestia, Lalo, estoy a la orden. Te lo apreciamos mucho, muchas gracias por estar con nosotros en esta tu casa. Gracias estimado Sergio. Muchas gracias. Gracias, saludo a Shu antes de ir a una pausa y ahí